congreso muy importante de la Universidad de la Educación Virtual a la Educación Presencial, se me ha encargado un tema, se llama la pedagogía de la presencialidad y su importancia y trascendencia. Si este tema hubiese sido hace unos 10 años, hubiese sido una tarea bastante complicada. Afortunadamente, el pensamiento del docente universitario, más allá de su profesión y título, determina que ya no está en discusión la importancia de la pedagogía, porque todos asumimos, y incluso con orgullo, nuestro rol de profesores en la universidad y que por lo tanto asumimos que parte de ese rol implica tener competencias pedagógicas. Ahora, la pedagogía no se limita al análisis de determinados conceptos, determinados principios, determinadas teorías. El análisis de la pedagogía tiene que abrirse a un análisis del contexto porque no es independiente de lo que ocurre en el sistema. Por eso, más allá de ser una charla informativa e instructiva a nivel de pedagogía, pretendo hacer una charla más bien reflexiva y crítica sobre la importancia justamente de la pedagogía y dentro de este contexto que estamos viviendo. Así que me van a permitir desarrollar esta charla a través de un conjunto de preguntas que van a ser un guión de reflexión. Y les solicito a cada uno de ustedes que también vayan haciendo sus propias reflexiones alrededor de estas preguntas. La primera, ¿en qué nivel ha influido la pandemia en los problemas de la educación? Otra pregunta que debemos respondernos, aunque parecería demasiado obvia, ¿en qué modalidad de educación mismo estamos? Otra pregunta, ¿cuál es el aporte de la pedagogía en los distintos escenarios de aprendizaje? La cuarta reflexión, ¿qué papel juega la tecnología en los nuevos escenarios? También debemos reflexionar sobre qué aspectos del aprendizaje han sido más afectados en este fenómeno de la pandemia. Luego, ¿qué tipo de estrategias favorecerán el aprendizaje en la nueva realidad? Y finalmente, ¿qué condiciones físicas y administrativas se requiere pedagógicamente en la nueva realidad educativa? Son varias preguntas que yo me hago, varias preguntas que hemos comentado con diferentes compañeros de la carrera, de la facultad, y que les invito a reflexionar sobre cada una de ellas. Empecemos por la primera reflexión. ¿En qué nivel ha influido la pandemia en los problemas de la educación? Entonces tenemos que hacer un análisis del antes, durante y el después de la pandemia. Y tenemos que nosotros cuestionarnos si acaso los problemas de la educación empezaron con la pandemia. Iniciemos a nivel macro, a nivel del sistema. ¿Acaso antes de la pandemia no teníamos ya problemas con las políticas que establece el gobierno, los distintos gobiernos y las organizaciones que controlan la educación superior? ¿No tuvimos ya problemas con las normativas, con el reglamento de régimen académico que le cambian 2, 3, 4 veces al año? ¿No teníamos ya problemas con un modelo de educación más administrativo y burocrático? ¿Acaso no tuvimos ya antes de la pandemia problemas con la entrega de recursos? Por lo tanto, los problemas ya estuvieron antes de la pandemia a nivel del sistema. Pero también antes de la pandemia ya teníamos problemas a nivel de cada una de las instituciones de educación superior, en lo que tiene que ver en su organización, que sea mucho más ágil, más flexible, menos descentralizada, en la optimización de los recursos. Encima de que el Estado nos quita los recursos, nosotros no optimizamos los recursos. ¿Acaso no teníamos ya antes de la pandemia problemas con una sobrecarga administrativa al docente que nos tenía
en cantidad de reuniones y comisiones, pero también el problema se evidenciaba a nivel micro. Entonces tenemos que ver que también a nivel de los actores ya se evidenciaban problemas. ¿Acaso antes de la pandemia no teníamos casos de muchos estudiantes que presentaban comportamientos de incumplimiento, de desmotivación, de irresponsabilidad? Y también ya nosotros veíamos y sabíamos que nuestros estudiantes, por algo, ese lema que decimos, la Universidad Central del Pueblo y para el pueblo. Claro, recibimos estudiantes con problemas económicos, que llegaban a la universidad con las justas para el pasaje, que no tenían para sacar una fotocopia, incluso hasta teníamos que cobrarles para que entren al baño. Eso ya teníamos antes de la pandemia. Y también antes de la pandemia también teníamos problemas nosotros los docentes, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho en la universidad. Realmente la Dirección de Desarrollo Pedagógico cada periodo propone y ofrece capacitaciones de tipo pedagógico, pero todavía debemos aceptar de que había un déficit en la formación pedagógica de los docentes y también en las estrategias de evaluación, que siempre viene a ser el punto más álgido. Por lo tanto, no es que los problemas surgieron con la pandemia. Los problemas ya estuvieron antes de la pandemia. Lo que ocurre es que se agravaron y muchos de ellos se desnudaron con la pandemia. Y cuando termine la pandemia, no es que estos problemas por arte de magia van a desaparecer. Vamos a continuar lidiando con todos estos problemas a nivel macro, a nivel institucional y a nivel de los actores. Por lo tanto, algo tenemos que hacer para enfrentar esta problemática, que está obviamente relacionado con el desarrollo pedagógico en cada uno de nuestras aulas. La segunda reflexión, bueno, ¿qué modalidad mismo estamos teniendo? Claro, desde el punto de vista legal, el reglamento de régimen académico que dice, primero no existe la modalidad virtual a nivel del reglamento de régimen académico. Existe la modalidad presencial, semipresencial, tenemos la modalidad dual y la modalidad a distancia, pero como virtual legalmente no existe. Y la modalidad presencial es la que dice en el reglamento de régimen académico, es la que el componente de contacto con el profesor y lo que es el AP, el aprendizaje práctico experimental, se da en interacción directa entre docente y el profesor. Más o menos en un porcentaje hasta el 75%, y en semipresencial habla de un 40 a 60%. Quiere decir que nosotros en este periodo de pandemia propiamente hemos estado en una modalidad presencial, pero utilizando un escenario o entorno virtual. Es muy importante diferenciar entre lo que es modalidad y lo que es el escenario. A nivel pedagógico, el concepto que se maneja son los escenarios virtuales, porque muchos estudiantes asumieron que estábamos en una modalidad en línea. Y durante cada uno de los periodos académicos casi no asistieron porque asumieron de que estaban en línea. Entonces debemos manejar este concepto de los escenarios de aprendizaje. Y para retornar físicamente al campus universitario, debemos manejar que hay diferentes posibilidades de escenarios de aprendizaje. El primero de ellos, el que estamos acostumbrados, el que nos gusta, en donde nos sentimos pececitos en el agua, que es el aula física. Nos formaron para enseñar en esa aula física. A ese estamos acostumbrados, pero no es el único escenario. También los laboratorios, los talleres, las bibliotecas, las salas de audiovisuales que cuentan muchas carreras, también vienen a ser escenarios de aprendizaje. Los espacios al aire libre
La Universidad Central tiene un campus enorme y con áreas al aire libre que también se convierten en escenarios de aprendizaje. La misma naturaleza, la sociedad se convierte en escenarios de aprendizaje. Los recorridos de observación a diferentes ámbitos naturales, sociales, se convierten en escenarios de aprendizaje. La visita a museos, las fábricas, las empresas, las instituciones de práctica preprofesional vienen a ser otros escenarios de aprendizaje. Y miren, la virtualidad a través de los recursos telemáticos viene a ser apenas otro de los tantos escenarios que se tiene para el aprendizaje. Por lo tanto, la idea de regresar físicamente a la universidad implica el manejo de diferentes escenarios de aprendizaje. Entonces, tenemos que nosotros aprovechar todos los espacios y los entornos que propician y estimulan los aprendizajes. Y dentro de estos escenarios, ¿cuál viene a ser el aporte de la pedagogía? Pues, si tenemos diferentes escenarios, los escenarios pueden cambiar, pero los principios pedagógicos, los principios psicológicos y los principios didácticos se mantienen, no importa el escenario. Micrófono, doctor. Me parece, Javier, que cerraste tu micrófono. Por favor, si lo puedes aperturar. Listo, ahí se me activó Ahí, nuevamente. así Muchas es. gracias. Bien, entonces les decía que aunque estemos en cualquier escenario de aprendizaje, debemos tomar en cuenta principios pedagógicos. Por ejemplo, entender de que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y al mismo ritmo. Eso implica la utilización de distintas estrategias metodológicas, de que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de desarrollo cognitivo, el mismo nivel de memoria, el mismo nivel de concentración, de imaginación, de creatividad, etc. Pero también debemos tomar en cuenta principios psicológicos que tienen que ver con la actitud del estudiante. Como bien lo decía Ausubel, condición básica para desarrollar el aprendizaje significativo es la actitud favorable del estudiante. ¿Y qué implica la actitud favorable del estudiante? El nivel de interés que ponga en el estudio, el nivel de atención que preste en las clases, el nivel de esfuerzo que ponga en su aprendizaje, el nivel de participación que tenga en cada una de las clases. Y eso lo vemos nosotros en diferentes escenarios que difiere entre los estudiantes, sea en un escenario de aula física o sea en un escenario virtual. Podemos nosotros diferenciar que la actitud es distinta entre los estudiantes. Y también debemos tomar en cuenta ciertos principios didácticos, como es la duración de la clase. Tanto en la presencia física como en la virtual, no es aconsejable que se extienda mucho. Los seres humanos tenemos un umbral de atención y por lo tanto una clase para que se mantenga el nivel de atención debe estar graduada en el tiempo o modificar las actividades durante un periodo largo, si nos ponen 2, 3 horas seguidas en el horario. También debemos tomar en cuenta como principio didáctico los momentos de la clase. No importa los nombres que utilice, si son actividades iniciales, de motivación, de prerequisitos, no. Uno debe saber cómo iniciar la clase, cómo desarrollar y cómo terminar la clase y no quedarse a medias. Otro principio didáctico que tiene que ver con la cantidad de tareas. A veces los profesores exageramos en la cantidad de tareas
y por lo tanto los estudiantes se ven abocados a todo el tiempo utilizarlo solo en la realización de tareas. Y no olvidarnos de los procesos de realimentación, no considerar la clase dada, asumo que ya deben haber aprendido. No. Siempre es necesario los procesos de realimentación y naturalmente los elementos de evaluación. Y asimismo en todo escenario, no importa si es el presencial, físico y virtual, vamos a encontrar también los mismos errores. Se presentan distracciones. En el aula presencial hay distracciones. En mi facultad, cuando hay las elecciones de la fuego, ponen unos parlantes enormes, la música a todo volumen. Mis alumnos, hasta ahí la clase, ya no podemos continuar porque esa distracción, ese estímulo, ya anula cualquier clase. Y en el virtual tenemos más distracciones, uno dando la clase que aparece el señor del gas, que el chatarrero, que el perro, el gato, la esposa, los hijos, cantidad de distracciones, es parte de este proceso. La abundancia de información que algunos profesores pretendemos dar y que nos desesperamos por llenar todo lo que tiene el sílabo. Y a pesar que vemos que no nos alcanza, al siguiente semestre seguimos presentando el mismo sílabo y no lo acomodamos de acuerdo a la realidad. Y también lo que tiene que ver con las destrezas elocutivas, esa habilidad que tiene el docente para transmitir de cómo nosotros expresamos a través, no solo con las palabras, sino con nuestro movimiento corporal. Hace unos días tenía una capacitación en donde un expositor, si no era por lo que se ilumina la pantallita, yo no sabía quién estaba hablando, porque estaba así paralizado y parecía ventríloco porque no me movía los dedos, no tenía ninguna expresión durante 2 horas de charla. Entonces, no, los maestros comunicamos con nuestros movimientos, con nuestros gestos y todos esos elementos tenemos que ver al momento. Y esto no es solo para la clase presencial física, sino en cualquier escenario son elementos que debemos tomar en cuenta. Ahora vamos al papel de la tecnología. En esta imagen resume lo que hemos visto en este periodo de pandemia. La supremacía de los recursos tecnológicos sobre los principios pedagógicos, didácticos, curriculares, los métodos, la psicología del aprendizaje. Nos han inundado de herramientas, de aplicaciones, pero no todas las aplicaciones tienen o han sido realizadas desde una fundamentación educativa. Y además hay que preguntarse, bueno, ¿quién se beneficia de todo este uso de la tecnología? Porque no todos los recursos informáticos resulta que son gratis, no se ha democratizado el acceso a las aplicaciones. Sucede como en un término que nosotros utilizamos, nos dan una probadita de la herramienta informática y luego ya nos sale un mensaje que si usted quiere continuar, tiene que aplicar al paquete premium y eso ya nos cuesta. Pero no es mucho, pero súmele una aplicación, otra aplicación que sale del bolsillo de los docentes. Entonces, la tecnología por la tecnología como que no da muchos resultados si esta tecnología no está enfocada desde una perspectiva pedagógica, didáctica, curricular, educativa. Por tanto, la propuesta es que a la nueva realidad que vayamos a regresar, ya no le podemos dejar a un lado la tecnología. Y la tecnología ya viene a ser parte de nuestras vidas, pero sí debe haber un equilibrio entre el uso de la tecnología y los principios de la pedagogía. Porque por el uso de la tecnología sí hace una educación deshumanizante, sí hace una educación fría. Por lo tanto, tenemos que equilibrarle con aquellos principios pedagógicos que parten de la idea de que los actores educativos somos seres humanos.
quienes desarrollamos el proceso educativo, estudiantes, profesores, somos seres humanos y tenemos esas características, necesidades, intereses, expectativas de seres humanos que muchas veces la tecnología lo va ignorando. Ahora, la tecnología no es que aparecieron todas estas herramientas a partir de la pandemia. No, esas herramientas ya existían desde hace unos cuantos años. Y mismo la Dirección de Desarrollo Académico, de Desarrollo Profesional, ya durante algunos periodos académicos anteriores, siempre ofrecía cursos para la utilización de las TICs. Y ahora se habla de las TICs, las TAG y las TEP. Pero esto no es que aparece a partir de la pandemia. Ya las teníamos mucho antes. ¿Sí? En la mayoría de carreras disponemos de las pantallas inteligentes. Pero mire, ¿para qué sirve ese recurso tecnológico cuando el profesor presenta una diapositiva y se limita a leer? Es decir, el uso de recursos tecnológicos modernos, pero con estrategias de un antiguo modelo. Entonces, la tecnología no debe limitarse a esta práctica y tampoco llegar al otro extremo en que la tecnología sirva solo para esta situación. Cualquier parecido, pura coincidencia. Profesor, ¿qué dice? Copien los links, luego consultar en internet, luego hacen un resumen, me envían la tarea a mi correo electrónico y preparan una exposición grupal. ¿Ven? A eso ha llevado la tecnología. Entonces, natural que hay expresiones de los estudiantes, que saqué de los memes que envían los estudiantes, mucha tarea, expresan que nos tienen solo exponiendo, y si nos tienen solo exponiendo, debería compartirnos el sueldo porque el profesor no trabaja. Entonces, a pretexto de la tecnología, como que estamos delegando todas nuestras funciones en los estudiantes. Tenemos que buscar el equilibrio entre la tecnología y los principios didácticos.